Durante años, Optifine fue la única forma de hacer que Minecraft corriera bien. FPS, zoom, shaders, lo tenía todo. Y todos los usábamos, e incluso hay algunos que lo siguen usando. Pero a día de hoy hay nuevos mods que no solo lo reemplazan, sino que lo mejoran a un 100%. Y en este video te mostraré cuáles son. Los compararé con Optifine para que decidas por ti mismo si ya es hora de dejarlo atrás. Ahora mismo estoy en la última versión de Minecraft hasta la fecha, 1.21.8. Estamos en full vanilla, sin nada, ni Optifine ni ningún mod. Vamos a crear un nuevo mundo y ver cómo nos va. Bueno, podemos ver que no se demoró casi nada en entrar, pero siempre que entramos a un nuevo mundo hay que esperar que se cargue todos los chunks. Esto es normal en Minecraft, la verdad. Puedes tener un PC muy bueno, pero al inicio siempre te va a ir medio pegado. Estamos full vanilla y podemos ver que me va a 170, 281, 272. Pongámosle entre 200 y 300 FPS. Lo subimos al máximo, que son 32 en la versión vanilla. Los gráficos los ponemos fancy, agregando los chunks. Y podemos ver una baja de FPS muy notable. Ahora, miren, ahí bajó a 50. De hecho 60, 37, 100 siempre son, no sé, siempre usan entre 16 a 10 chunks, pero en este video quiero comprarlo al máximo todo para ver rendimiento de cada uno de estos mods. Ahora estoy con Optifine y podemos ver que me va igual e incluso peor. me va más o menos. Llegaba a 300 FPS y aquí apenas llego a 250. No va muy bien. De hecho me iba mejor en vanilla. Optifine fue una revolución en su momento. Te daba más FPS, soporte para shaders, animaciones, zoom, todo desde un solo mod. Y es más por eso su gran reconocimiento. ¿Para qué descargarse tantos mods si te lo puedes ahorrar descargando solo uno, cierto? El problema de ahora de Optifine es que no se actualiza tan rápido, no es compatible con muchos otros mods, lo que dificulta integrar cosas nuevas. Entonces, ¿qué hay ahora? Lo que muchos no saben es que hoy existen varios mods que combinados hacen todo lo que hacía Optifine, pero mejor. Están hechos para Fabric, son abiertos, compatibles entre sí y están súper bien optimizados. Y bueno, ahora nos encontramos en Minecraft nuevamente. Y bueno, ahora me encuentro con el mod de Sodium. Este mod reemplaza el sistema gráfico de Minecraft por uno más eficiente. Es el equivalente directo a Optifine. Se puede ganar hasta el doble de FPS con este mod y es muy notorio en PC de gama baja. Y tal vez pienses que no tiene shaders, pero no te preocupes. Puedes instalarte el mod Iris Shaders junto con Sodium y listo. No necesitas Optifine. Ahora voy a entrar a Minecraft, pero esta vez vamos a entrar con 32 chunks de una a calidad fancy, a hacer un nuevo mundo. Vamos a poner la misma seed y vamos a crear nuevo mundo. Bueno, ya entré, está cargando el mapa, va mucho mejor fluido que el vanilla, obviamente. Recuerden que cargó el mapa con 32 chunks, vemos los FPS y se puede ver que voy a 145, 155, 130 con 32 chunks. Podemos correr, va muy fluido. Y estos son los mods principales. No terminamos acá. Podemos seguir agregando y ver cómo nuestro Minecraft va aumentando sus FPS mientras vamos agregándole más mods. Por acá tenemos nuestras configuraciones: general, calidad, rendimiento, avanzado y los shaders, por si quieren agregar shaders. El siguiente mod que les vengo a enseñar es Lithium. Lithium se encarga del rendimiento interno del juego. Física, entidades, redstone, generación de mobs. Todo eso lo vuelve más eficiente. No cambia nada visual, pero vas a notar que los ticks son más suaves, que los pistones no causan bajones de FPS y que hasta caminar entre mobs se siente más fluido, ideal para mapas survival o técnicos con redstone. En la página también aclara que en servidores multijugador los administradores pueden esperar una mejora considerable en los ticks, lo que permite que su hardware admita más entidades, fragmentos y jugadores cargados. Incluso en el modo de un jugador, Lithium ayuda a mejorar el rendimiento optimizando el servidor interno del juego. El siguiente mod que te vengo a mostrar es Ferrite Core. Si alguna vez Minecraft te comía toda la RAM y se te crasheaba, este mod ayuda muchísimo para eso. Reduce el consumo de recursos, especialmente cuando tienes muchos mods, lo que lo hace ideal para packs grandes o PCs con poca RAM. Tal vez sientas un poco vacío de configuraciones con Sodium, pero igual hay una solución para eso. Sodium Extra no mejora directamente los FPS, pero sí te da muchas más opciones visuales que Sodium no trae por defecto. Es como desbloquear el menú avanzado que le faltaba a Sodium. Puedes ajustar cosas como la niebla, animaciones
animaciones, sombras, transparencias, brillo de entidades, todo desde el menú de video. Si vienes de Optifine y te gusta tener control gráfico sobre todo, este mod es obligatorio. Este mod mejora el rendimiento visual al hacer que las hojas de los árboles no se rendericen por completo si no son visibles. Por ejemplo, si estás en un bosque y de repente los FPS te bajan, Cool Aves arregla eso manteniendo el aspecto bonito de las hojas, pero optimizando el cómo se ven desde lejos o desde dentro. Súper útil si juegas con texturas o shaders. Este es uno de esos mods que hacen magia sin que lo notes. Entity Cooling evita renderizar entidades que no estás viendo. Por ejemplo, si hay un montón de mobs detrás de una pared, el juego no los renderiza, lo que ahorra bastante rendimiento. Ideal para granjas, survival o mapas con muchos mobs o NPC. Este mod es perfecto si sueles tener Minecraft abierto mientras haces otra cosa. Dynamic FPS reduce el uso de CPU y GPU cuando la ventana no está activa. Por ejemplo, si minimizas el juego o cambias de pestaña, automáticamente baja los FPS para que tu PC no sufra y tu procesador te lo va a agradecer. Y para concluir con este video vamos a probar todos los mods que he mostrado en este video, todos juntos, porque sí, todos son compatibles entre sí y además en la última versión. Nos encontramos en Minecraft nuevamente y vamos a hacer el nuevo mundo, vamos a crear el nuevo mundo en el mismo mapa para ver cómo ha mejorado con la misma seed, para ver cómo nos va nuevamente desde cero. Ya entré, estamos dentro, gente, estamos dentro, estamos con 32 chunks y estamos con todos los mods incluidos. Vamos a opciones, a video setting, podemos ver toda la variedad de configuraciones que podemos cambiar. Antes estaba solo hasta los shaders, ahora tenemos hasta animaciones, partículas, detalles, renderizado y extras. Yo tengo todo al máximo, y podemos ver que voy a 240, 220, 232, 215 FPS. Pasamos por aquí, se nota la diferencia la verdad de las hojas de los árboles, pero podemos ver la fluidez que va este Minecraft. Ojo, a 32 chunks. Entonces yo siempre juego entre 15 y 10. Me gusta tenerlo por ahí. Y mi PC tampoco es de la NASA para que se haga una diferencia tremenda. Pero se nota. Ahora voy a probar en cargar mundo, que estamos yendo así en creativo. Podemos ver que cargando mundo nuevo. Gente, estoy cargando mundo nuevo y eso que estoy volando. Voy mucho más rápido. Estoy a 130 FPS, 140, 150. Se puede ver una mejora notoria en el Minecraft. El mundo carga bien. Vamos a 190, 160. El mundo carga bien. Uy, aquí me descargué el Sildur Vibrant Shaders. Vamos a probarlos. Aplicar. Y ya están puestos los shaders. Wow. Oye, y me va también. Me va a 70 FPS, 76. Recuerden que mi PC tampoco es de la NASA. 90. Ojo que llega a 100. Ojo, ojito, gente, para que vean esto nomás. Qué bonito. Ahí el cielo también se puede ver. Bueno, igual se ve raro este Sildur. A ver, vamos a probar más shaders aún. Ahora me pondré los shaders complementarios, que son unos un poquito más pesados, pero vamos a ver cómo nos va con este shader. Ok, no, sí se nota que son unos... Sí se ve muy iluminado. Las nubes muy bonitas, como redondo y cuadrado a la vez me gustan. Se notan que son unos shaders más pesados, pero bueno, ahora ya me va a 43 FPS. Apenas llegando a 60 FPS. O sea, se sigue viendo fluido, la verdad. Y para el video yo creo que también se ve fluido. Para la gente que le gusta jugar con shaders, estos son los complementarios. Ahora probaré los BCL, cómo nos va con este shader. Esto es uno de los shaders que también a mí me gustan bastante. Se parecen a los complementarios por las nubes y van un poquito mejor que los complementarios. Mira, llegó a 70 FPS. Se nota las sombras igual. Y bueno, gente, ahí lo tienen. Optifine fue un grande. Estuvo desde los inicios de Minecraft, pero el tiempo pasa y estos nuevos mods lo superan en todo: rendimiento, compatibilidad, FPS y hasta shaders. Lo mejor es que no tienes que elegir solo uno. Puedes combinarlos y lograr una experiencia increíble, incluso en PCs de gama baja. Y tal vez piensen que me faltaron algunos mods de rendimiento, pero yo quería lo más actualizado para la gente que les gusta jugar en las versiones nuevas, y quería mods que se vayan actualizando cada vez que hay una actualización de Minecraft. Lo mejor y lo más actualizado hasta la fecha. Espero que les haya servido este video, entretenido, que les haya informado bien. Muchas gracias a los miembros del canal, que los dejaré por aquí. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.